Dominus vobiscum. Con spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Cristo. In illo tempore dixis Iesus Phariseis ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam, stata pro ovibus suis mercenarius autem et quid non est pastor, quis non sunt oves proprius. Videt lupum venientem, et divisis oves et fugit, et lupus rapi, et dispergis oves mercenarius autem fugit, quia mercenarius et non pertine et eum de ovibus ego sum pastor bonus, et cognosco mea, et cognoscum me, sicut novit me pater, et ego agnosco patris, et animam meam ono pro ovibus mei, et alias oves avio, qui non sunt ex ovili, et alias oporte me aducere et vocem meam audient et fient unus ovili et unus pastor. Laus te Christe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo nuestro Señor, varias veces en el Evangelio, se presenta diciendo: yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y hoy nos dice: yo soy el buen pastor. Las palabras yo soy, que otras veces también las hemos meditado, nos habla del sagrado nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente que de manera milagrosa un árbol estaba encendido fuego sin consumirse, y Dios le habló y le dijo: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y Dios nuestro Señor le respondió: yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que no necesita ni de nada ni de nadie. Yo soy el que existe eternamente. Yo soy por el cual todas las cosas existen, y sin mí nada podría existir. Y frente a esa realidad, vemos que Jesucristo se presenta como Dios. Pero a la vez, Dios se ha hecho hombre. Y porque se ha hecho hombre, puede decir: yo soy el camino. Porque a través de su humanidad santísima, como otras veces lo hemos meditado, que se le concedió por obra y gracia del Espíritu Santo, tomando carne y sangre de la Virgen Purísima, esa humanidad santísima va a ser instrumento para hacer obrar la redención, la salvación. Y es tan grande esa redención, esa salvación, que obró nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para que la Virgen Santísima fuera preservada de todo pecado, fuera inmaculada, y para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados. Y por eso, aquel que cuelga de la cruz, que es Dios hecho hombre, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero hoy se presenta como buen pastor. Ya en el Antiguo Testamento, Dios aparece como un buen pastor. En el capítulo 34 de Ezequiel, los primeros 10 versículos del capítulo 34 de Ezequiel nos habla de los malos pastores. Y a partir del versículo 11 nos habla del mismo Dios como el buen pastor.
aquel que dice yo soy el que soy es el buen pastor. Ahora, ese buen pastor que es Dios se ha hecho hombre porque quiere que nosotros podamos llegar a Él. Por eso dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. Es decir, Jesucristo va a dar su vida por nosotros. Y dando su vida por nosotros voluntariamente en la cruz, tendremos vida y vida en abundancia, porque no se puede matar la vida misma. Si bien Cristo se sometió a la muerte de manera voluntaria, pero Él se sometió porque Él quiso y volvió a tomar su vida porque Él quiso. Eso lo dice en el versículo 18 del mismo capítulo 10 que hemos leído, a donde se presenta como el buen pastor. Yo doy la vida porque quiero y vuelvo a tomarla porque yo quiero. Entonces nos volvemos al buen pastor que da la vida por sus ovejas, que da la vida por nosotros y lo adoramos porque es Dios, pero a la vez sabemos que es nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, David, que fue un rey elegido por Dios, que inclusive se le prometió que de su descendencia vendría el Mesías, había sido pastor. Y ninguno de sus hermanos fueron elegidos, que eran mucho más poderosos que él, que eran más fuertes que él, que eran guerreros. Fue elegido el humilde pastor David, de buena presencia. ¿Y por qué fue elegido? Fue elegido porque Dios nuestro Señor se vale de instrumentos humildes para poder obrar con mucho poder, porque muestra que no es tanto el instrumento, sino más bien Dios quien obra. Y por eso, cuando Jesucristo va a usar como instrumento su humanidad santísima, esconde su divinidad, para que no aparezca todo el esplendor de esa transfiguración, mostrándose como Dios, para poder aparecer como un hombre pasible, un hombre que sufre y que se entrega al sufrimiento y sabe lo que es la amargura y el dolor, para que a través de la amargura y el dolor nos va a redimir. Ahora le podríamos preguntar a Jesús, el buen pastor, ¿por qué elige el sufrimiento para redimirnos? Elige el sufrimiento para redimirnos porque Él quiere valerse de Él para expiar principalmente nuestra soberbia. El peor de los pecados es la soberbia. Si bien los pecados carnales son más vergonzosos, como la lujuria, la ira, la gula, la pereza, pero la soberbia que trata de ocupar el lugar de Dios y que se siente tan hinchado, tan cómodo, tan de sí mismo, que no necesita de Dios. Por eso hoy esta parábola, esta comparación del buen pastor, Jesucristo se la dice a los fariseos, a los religiosos de la época, pero que eran muy hipócritas, que vivían una religión de la boca para afuera, que vivían una religión exterior, pero que no había cambiado su corazón, su alma, y que no estaban sometidos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? La actitud que nosotros tenemos que tener es la de aquel que necesita, porque si nosotros necesitamos de Dios, vamos a acudir a Dios. Por eso nuestro Señor nos da ejemplo. ¿Y qué hace cuando se va a entregar a la pasión? ¿Qué hace cuando va a sufrir su amarga pasión y muerte en cruz? ¿Qué hace antes de entrar en los misterios de la redención? Va a orar en el huerto de los olivos. Padre mío, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y los reprende a los discípulos y les dice, velad y orad para no entrar en tentación. No solo les dice, orad, que ya es importante, porque sin mí nada podéis hacer, nos dice Cristo en San Juan capítulo 15, versículo 5. Sin oración estamos perdidos. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirá. San Mateo capítulo 7, versículo 7. Intentamos acudir a la oración porque vemos la necesidad que tenemos, sino que también dice, velad, vigilad. ¿Por qué dice vigilad y velad? Porque quiere que tomemos conciencia que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, nuestro hombre viejo
el hombre malo interior que llevamos, la inclinación al mal llamada concupiscencia, la carne que le llamamos también como enemigo, es el peor de todos los enemigos. Y el traidor de la carne lo llevamos dentro nuestro. Es el que le abre la puerta a Satanás y a sus ángeles. Es el que le abre la puerta al mundo malo que no quiere convertirse. Es el que nos traiciona a través de la terquedad, a través de la soberbia, a través del amor propio, a través del egoísmo, a través de la mentira, porque la soberbia es una mentira. Nos hace creer lo que no somos y no nos hace reconocer lo que realmente es Dios y queremos ocupar el lugar de Dios. Por eso, el soberbio por excelencia es el demonio, porque él se olvidó de a dónde le venía el ser ángel, se olvidó para qué Dios lo había creado y se creía que él podía ocupar el lugar de Dios. Pero frente a esa realidad, vemos que la lectura de hoy del apóstol San Pedro nos dice que Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Obispo significa vigilante. Jesucristo es nuestro vigilante. ¿Y por qué Jesucristo es nuestro vigilante? Jesucristo es nuestro vigilante porque nosotros no podemos velar, vigilar como conviene, con nuestras solas fuerzas, con nuestra sola mirada natural, porque estamos como lagañosos, estamos un poco ciegos a causa de nuestras pasiones, a causa de nuestra concupiscencia, a causa de nuestra inclinación al mal. Necesitamos guiarnos por el consejo de Jesús, necesitamos guiarnos por los preceptos de Jesús, necesitamos la fuerza, el auxilio de la gracia que viene de esa fuente que es Jesús. Y por eso nosotros tenemos que volvernos a aquel que es pastor y obispo de nuestras almas, al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos venido meditando, hemos venido reflexionando en toda la Cuaresma, en la Semana Santa, ahora que hemos comenzado el tiempo de Pascua, en ese Sagrado Corazón de Jesús que tanto nos ama, pero que nos ama y porque nos ama permite el dolor porque nos quiere exprimir la soberbia que hay dentro nuestro, que solo Él puede hacerlo. Por eso el corazón de Jesús no solo se presenta con fuego de amor, se presenta con espinas de dolor y se presenta con la cruz en donde muere para darnos la vida. Porque si quieres tener la verdadera vida, primero vas a tener que morir. Y si no quieres morir, entonces morirás para siempre en la condenación eterna. Y eso es terrible. Si no queremos caer en la condenación eterna, tenemos que dejarnos exprimir por el amor del corazón de Jesús en este mundo, porque más vale la pena perder algo en este mundo para no perder a Dios. Pero nosotros elegimos. Y por eso Jesucristo es el buen pastor y da la vida por nosotros, para que a través de su sacrificio en la cruz nosotros podamos tener la gracia para ser salvos. Pero misteriosamente este buen pastor, misteriosamente este obispo, este vigilante de nuestras almas que es Jesucristo, que da la vida por nosotros y que es sumo y eterno sacerdote, que es pontífice mediador entre Dios y los hombres, que ha hecho su sacrificio en la cruz y milagrosamente quiere que se renueve en cada santa misa y que milagrosamente transustancia, cambia el pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente, lo hace a través de instrumentos frágiles, débiles, como son los llamados sacerdotes, obispos. Siendo que el obispo de nuestras almas, siendo que el sumo y eterno sacerdote es Cristo, pero Él quiere valerse de instrumentos. ¿Y por qué quiere valerse de instrumentos tan débiles, tan miserables? Se quiere valer de instrumentos miserables para mostrar que el que obra es Él, no el instrumento. Por eso, Jesucristo, en su sabiduría, hizo que los sacramentos obraran ex opere operato. ¿Qué significa? Que porque han sido instituidos por Cristo, obran los sacramentos más allá de la fe o la buena vida que tiene el sacerdote o el obispo. Voy a poner un ejemplo para que entendamos esto, para que nos quede bien claro. Supongamos que San Alfonso María Ligorio, que era obispo, ordena un sacerdote o consagra otro obispo. Y Judas Iscariote,
que es apóstol y es obispo, ordena o consagra un obispo. ¿Cuál es más obispo? ¿Cuál es más sacerdote? ¿El que consagró San Alfonso María Ligorio o el que consagró Judas Iscariote? La respuesta nos va a sorprender, porque los dos que consagrarían serían iguales. Porque el sacramento no depende de la santidad del sacerdote, de la santidad del obispo, depende de Jesucristo. Y por lo tanto, no habría mancha en ese sacramento en sí mismo. Sí, Dios después le pediría cuentas al obispo, al sacerdote, si vive una mala vida y podría condenarse, sí, pero el sacramento no queda manchado. Si nosotros decimos que el sacramento queda manchado, esa herejía se llama donatismo, que ponen los donatistas en la herejía la eficacia del sacramento en la santidad del sacerdote o del obispo. ¿Y por qué esto es así? Porque Jesucristo es el que da eficacia a los sacramentos. Jesucristo es el que da eficacia a la misa. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es la fuente de los sacramentos. Y por eso no pueden ser empañados por la miseria del ministro. Y hoy estamos pidiendo al buen pastor que surjan más vocaciones sacerdotales. Estamos en una época muy difícil, en donde hay una escasez muy grande de vocaciones sacerdotales y religiosas. Escasez terrible por la mala vida que se lleva, por la destrucción de las familias. Justamente en Fátima había dicho la Virgen que lo que más iba a atacar el maligno enemigo era la familia, porque destruyendo la familia destruye las vocaciones, destruye los matrimonios, destruye todo el fundamento de la iglesia. Si bien es cierto que él no va a poder destruir a la iglesia, pero sí puede atacarla de esta manera. Y frente a esta realidad suplicamos que Dios envíe vocaciones sacerdotales y que haga perseverar a los sacerdotes que ahora están y a los obispos que ahora están, porque son tiempos difíciles. Tiempos de cruz, tiempos de persecución, tiempos en donde hay mucha confusión. Pero a pesar de todo, Cristo sigue siendo el dueño de la iglesia. Cristo sigue siendo el buen pastor. Su sagrado corazón sigue siendo refugio. Él es el que da eficacia a los sacramentos y a la misa. Él es el obispo y el pastor de nuestras almas. Por eso, queridos hermanos, en este domingo del buen pastor, podemos ver un ejemplo muy importante para que nosotros no nos desanimemos frente a nuestras miserias, frente a nuestras debilidades. Veamos el ejemplo de este mártir que hoy se celebra también en algunos lugares, San Expedito. San Expedito no era sacerdote, San Expedito no era obispo, San Expedito no era religioso, San Expedito era un soldado que quiso hacerse cristiano, quiso hacerse católico, quiso bautizarse, reconoció que Jesucristo era Dios hecho hombre, reconoció que Jesucristo junto al Padre y al Espíritu Santo eran el único Dios en tres personas, reconoció que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y que es el cuerpo místico de Cristo y que es el arca de salvación, reconoció que existe la vida eterna, reconoció que existe el purgatorio, el infierno, reconoció a la Virgen María como Madre de Dios, reconoció el cristianismo como verdadera religión, como instrumento de Cristo, y por eso se quería bautizar. Y se bautizó, a pesar de poner en riesgo su vida. Por eso el demonio lo tentaba y le decía, no te bautices ahora, déjalo para mañana, estás arriesgando tu vida. Y él en su cruz dice hoy. ¿Y por qué dice hoy? Porque dice, hoy me voy a bautizar. Es más, expedito significa rápido, ahora, ya. Y se bautizó. Y lo mataron como cristiano. Y dio su vida por Cristo. Dio su vida unido al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él a dar su vida por Cristo, unió su sufrimiento al de Cristo y debe haber servido para otras almas se salven también. Por eso nuestros sufrimientos, si están hechos en gracia de Dios y con mirada de fe, en esperanza, confianza en Cristo y en el amor de Cristo, no solo sirve para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nos enmendemos y reparemos, sino también sirve para convertir otras almas. Por eso, el amor del corazón de Jesús nos pide reparación y desagravio. No desconfíes del corazón de Jesús, no desconfíes de su gracia, no desconfíes de su amor,
No desconfíes de su sacerdocio a pesar de ver las miserias humanas. No desconfíes de sus sacramentos a pesar de la debilidad del hombre. No desconfíes de la Iglesia a pesar de la miseria humana. ¿Por qué? Porque quien le da eficacia a la Iglesia, quien le da eficacia a los sacramentos, quien le da eficacia a la misa, quien le da eficacia a nuestra salvación, es Jesucristo nuestro Señor. Por eso le tenemos que decir de todo corazón: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y confiamos en Él una y otra vez, y confiamos en Él a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro hombre viejo, y confiamos en Él a pesar de que vemos tantos malos ejemplos, de que vemos tanta confusión. Confiamos en Él porque sabemos que nada escapa a sus planes providenciales. Y por eso le decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Expedito confió en Jesús, confió en su gracia, confió en su redención y por eso entregó su vida. Lo apostó todo por Cristo, le dio un cheque en blanco a Cristo, porque sabía que la vida eterna la había comprado Cristo con su propia sangre. Y si Él se jugaba todo por Él, sabía que no perdía su alma. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, no tenemos la misma fe? Y dejamos para mañana el convertirnos, y dejamos para mañana el perdón de los pecados, y dejamos para mañana que la redención de Cristo obre en nosotros. O tal vez acudimos al sacramento de la confesión para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, pero no con las debidas disposiciones como otras veces lo hemos hecho. Para que tu confesión sea eficaz y Cristo obre en ella, tienes que arrepentirte de corazón, tienes que buscar enmendarte, corregirte y tienes que buscar reparar, pero con la gracia de Dios, con el auxilio divino, no sin Él, porque sin Él nada podemos hacer. Por eso, queridos hermanos, hoy en el Día del Buen Pastor, al finalizar la misa, vamos a implorar para que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Vamos a implorar para que los sacerdotes y los obispos que están perseveren y lleguen al cielo cargados de muchas almas que han sido instrumento de la salvación de Cristo. Vamos a suplicar a la Virgen, la madre del buen pastor, ella que sufrió al pie de la cruz junto a Cristo, que fue librada del dolor del parto, pero no fue librada del dolor de la cruz, ella que vio a Jesús resucitado, ella que comulgaba de las manos de San Juan Evangelista, ella que se santificó en el silencio, en la oración y en la vigilia y en la perseverancia de Cristo, le pedimos que interceda por nosotros para que podamos confiar en Jesús, para que haga surgir muchas y santas vocaciones, para que podamos responder a la gracia de Dios y podamos decir desde lo más profundo de nuestro corazón: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.